6:49 de la mañana. La tecnología avanza a gran velocidad, influye en nuestras vidas, nos trae soluciones, respuestas, pero también con todas esas ventajas surgen adicciones. Es decir, perdemos el control, perdemos el dominio de esos límites que siempre forman parte del necesario equilibrio en la vida. Y es allí donde se preocupan los expertos, quienes alertan sobre la cada vez más dependencia del uso del Internet y aparatos electrónicos, sobre todo por parte de niños y jóvenes. Según estudios durante la pandemia del COVID entre 2020 y 2021, las personas se hicieron más, entre comillas, anota aquí el informe, esclavos del Internet, afectando la salud mental y las funciones cognitivas. Qué buen tema para conversar con mi próxima invitada, Petra Aponte, psiquiatra, psicoterapeuta, psiquiatra infanto-juvenil. Doctora Aponte, gracias. Gracias por prestarse a apoyar el análisis de este tema. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden para todo lo que tenga que ver con la salud mental, niños, niñas, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo saber que estamos fuera de control? ¿Cómo saber que somos adictos? Bueno, lo primero es reconocer que tenemos una necesidad compulsiva de acudir a aquello que nos va a producir un placer, tomando en cuenta que las adicciones precisamente son eso, cuando perdemos ese control de nosotros mismos ante situaciones, o mejor dicho, ante actividades que son placenteras y que llega un momento en que vamos sintiendo la necesidad de ir aumentando cada vez más la utilización de esto para lograr obtener el placer que inicialmente nos producía y que cada vez se va haciendo mucho más intenso. Ahora fíjate, placer. ¿Adicción a qué? ¿En qué tipo de expresiones podemos encontrar el placer cuando vamos allí? ¿Cuál es la consecuencia social de ese ejercicio? Porque mientras usted hablaba, yo pensaba, por ejemplo, en la bruja de Blancanieves, cuando le preguntaba espejito, espejito, dime quién es la más bonita por aquí. Porque uno ve en las redes sociales mucho ego, exacerbación de muchas cosas desde el punto de vista emocional, ¿no? Sí. Sí, bueno, placer a qué? Placer a aquello que precisamente me alimenta, como dice ese ego, aquello que me alimenta, esta necesidad que tengo quizás hasta de reafirmarme en quién soy y que la necesidad en este caso de lo que tiene que ver con las redes sociales, de ser reconocidos si vamos a unas redes sociales que tienen que ver como las que utilizan constantemente nuestros jóvenes hoy día. Empezamos por que tenemos un sistema neurobiológico, ¿ok? Tenemos un sistema que es el sistema del placer, el sistema de recompensa. Y en la medida que nosotros practicamos algo, cuando usted dice placer a qué, ante qué situaciones, las adicciones, como bien se sabe, van a producir esto. Y indistintamente que se trate de una adicción a sustancias o una adicción comportamental, una adicción a objetos, incluso una adicción a personas, este mecanismo neurobiológico igualmente se está dando, igualmente hay ese centro y ese circuito del placer y de la recompensa que siempre me va a pedir más para obtener ese mismo resultado. Con relación a los niños y adolescentes, pasa mucho. Empiezan por algunas pocas prácticas, empiezan a tener, digamos, como utilizar cada vez más lo que es la internet, lo que son todo lo que tiene que ver con YouTube, lo que tiene que ver con Facebook, TikTok, Instagram. Cada vez más estos chicos o estos jóvenes y adolescentes, estos niños y adolescentes, pueden estar queriendo tener, por ejemplo, mucho más like, y esto los obsesiona y llega un momento en que esto va cada vez más en aumento
buscando obtener esa recompensa que les significa en la medida que las redes pues me pueden dar toda aquella reafirmación que estoy necesitando, porque esto no viene solo. Detrás de esto hay digamos, unos factores que pueden estar, que predisponen al individuo a que pueda hacerse adicto, ¿no? Y dentro de esto puede tener el mismo hecho de lo que es la impulsividad, de lo que detrás de esto puede haber de factores emocionales, de faltas de sentirse pues como querido, como ser importante para alguien, y se van cada vez más refugiando en lo que son este tipo de prácticas, que luego se les va haciendo cada vez más difícil ir dejándolo, ir soltándolo, y esto va a tener una repercusión no solamente en el área personal, sino en el área familiar, en el área académica. Cada vez más se van aislando más, se van metiendo en este mundo paralelo que los llena de satisfacciones y los aleja de alguna realidad que puedan estar viviendo estos niños, niñas y adolescentes. Caramba, doctor, así como hay alcohólicos anónimos que dicen un día a la vez, gente que está en determinadas adicciones, usted sabe de algunos grupos, la pregunta surge de mi propio equipo de producción y es muy interesante, ¿no? Es decir, que la persona llegue a entender, a reconocer en sí misma esa debilidad, esa dependencia y diga, vamos a reunirnos. Eso existirá, ¿tiene idea? Aquí en Venezuela la verdad no tengo conocimiento, pero sí sé, por ejemplo, que en España existe lo que se llama pues esto, pues los internautas anónimos, la gente que tiene adicciones a tecnologías anónimas, y estamos hablando de adultos, quizás sí, cuando se es adulto, que tengo un problema con el uso de las redes. Tengo un problema, ¿cómo hago para salir de esto? Y en oportunidades pueda que busquen ayuda. A veces no la buscan y son los familiares los que lo llevan a esto. Ahora, que un niño, o niña o adolescente se haga eco o tenga el conocimiento de que sí, tengo un problema con las redes, tengo un problema con el uso de la tecnología, con las pantallas, mira, eso no es así como que tan fácil. De hecho, cuando los llevan a la consulta, uno se puede dar cuenta, bueno, los llevan obligados porque hay un bajo rendimiento académico, porque no está socializando, porque los amigos que tiene son amigos virtuales, porque tiene una realidad paralela, porque responde feo cuando no tolera lo que lo frustra o cuando le quitan cualquiera de estos aparatos, y es ahí cuando vienen estas consecuencias graves que tienen que ver con conductas, incluso hasta de autolesión u otras, donde este niño no está haciendo conciencia de este adolescente tampoco, mucho menos, y eso se debe también a ese mismo hecho de adicional, esa inmadurez neurobiológica que puede tener y que la impulsividad priva en este momento. La adolescencia es una etapa como de riesgos, de conocer nuevas cosas, de atreverme a hacer, de confrontar y enfrentar a nuestros padres. O sea, son etapas que realmente se viven, pero que si nosotros, los padres, la familia, desde pequeños no estamos atentos a crear estos límites, a crear las normas, a establecer espacios para el uso de lo tecnológico, cuando llega la adolescencia, se nos hace muchísimo más difícil. Claro. Vemos niños que cuando entran a la consulta, los padres lo primero que le dan es su teléfono o algún dispositivo para tranquilizarlo. Entonces vemos como hay ese reforzamiento. Familias donde desde que llegan de sus trabajos, lo que sea, el compartir con los hijos, cada uno tiene su teléfono y cada uno entra en cualquiera de las redes o cualquiera de estas actividades donde no hay un control ni para ellos. Tengo padres que a veces cuando se les habla de esto, de los límites y control, por ejemplo, pueden decir, yo vivo, mi trabajo es a distancia, mi trabajo es siempre con la computadora, es decir, esta parte del ejemplo, esta parte del control, esta parte de las normas, no está bien establecido. Bueno. Consecuencias, muchísimas. Perdón. Sí.
No, no, es que se me agotó el tiempo, pero quería recordar, mire, yo ayer estaba en un supermercado y estaba una niñita vestida de princesa con su mamá y la mamá intentaba pagarle a la muchacha que estaba en la caja, que le pasó la factura, le dijo el costo. Y yo no sé qué quería la niña y qué no le daba a la mamá. Mire, llegó un momento, un supermercado grande, que la niña hizo un berrinche, hizo un grito, un taconeo, un pataleo, que todo el supermercado alineado en las cajas quedó en silencio mirando. Yo estaba detrás de la señora y la niña le tiró, la niña tenía unas llaves y se la tiró a la muchacha, a la cajera. La cajera, bueno, espectacularmente sobria. Pero yo creo que a todos nos quedó en ese instante la reflexión de lo que usted ha recorrido en el análisis. El conocimiento de los límites, el conocimiento de lo que es explicarle a un hijo en su fase de crecimiento que todas las cosas no son como tú quieres, que los antojos tienen que adecuarse a un contexto, porque al final todo se hace más difícil, ¿no? Pero bueno, doctora, qué interesante escucharla. Además, lo que está diciendo aplica para muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto, pero no quería irme sin antes decirle que ante este problema es importantísimo que los padres puedan vigilar el sueño de sus hijos, puedan vigilar, quiero decir, el dormir, que puedan vigilar los contenidos, el tiempo que permanecen los hijos frente a lo que es todo lo que significa pantalla. Eso me parece como importante resaltar y que se lleve pues cada uno de los que pueda estar viendo o oyendo esto que estamos hablando, se lo pueda llevar a casa, pueda reflexionar y lo pueda poner en práctica. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Bueno, lamento que podamos conversar solo hasta aquí porque podríamos estar hablando mucho más tiempo. Yo soy de la generación del yoyo, la perinola. Uno esperaba las tardes en la televisión para ver al zorro, para ver al pequeño samurái, los agentes fantasmas. Esa dupla Meteoro, el zorro, era increíble. Había que hacer la tarea a tiempo, si no te lo tenían que contar. Porque habían normas, habían límites y valores que se cultivaban en la familia. Muy bueno, muy bueno. Y estaba el premio, que era un panquecito que me compraban en la tarde. O sea, todo tenía un reconocimiento y un mérito. Bueno, doctora, me puse nostálgico. Gracias, un abrazo, muy gentil. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes. Petra Aponte, psiquiatra, psicoterapeuta, psiquiatra infanto-juvenil. Qué interesante, ¿verdad? Volveremos.